buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy llamativo. Un grupo de empresarios tuvo un congreso y en ese congreso hablaron de temas bastante preocupantes, de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, con la sostenibilidad, con el cambio climático, con el empleo verde, con la huella de carbono, conceptos que para nosotros son bastante novedosos, pero que en el mundo entero son tendencia en el mundo de los negocios, de las empresas y sobre todo en el mundo de la producción. Por eso invitamos hoy a representantes de la Asociación de Empresarios Cristianos, quienes en su 13º Congreso hablaron de todos estos temas, invitando a expertos internacionales, a productores nacionales que, bueno, desde distintos rubros dieron su punto de vista y sobre todo se basaron en evidencia científica para hacer los planteamientos, algo que para nosotros es muy importante. Están con nosotros esta noche 3 representantes de la ADEC. Vamos a empezar por la presidenta de la ADEC, Gloria Ayala Persson. Gloria, ¿cómo estás? Súper bien, un gusto estar aquí contigo y por supuesto estos temas que son relevantes no solamente para el mundo de la empresa, sino que afectan a toda la comunidad y también a las siguientes generaciones. Bueno, vos sos de la casa, Gloria, así que ya, bienvenida, es un decir. También está con nosotros Mónica Alonso, empresaria, miembro de la ADEC. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a este espacio también, un gusto compartir con ustedes y comentarles lo que fue este congreso. Y bueno, me tranqué un poco porque no soy empresaria. Ah, no sos empresaria. No soy empresaria, pero sí formo parte de la Asociación de Empresarios Cristianos. Y bueno, estoy colaborando desde distintos espacios con ellos. Correcto. Con la asociación. Y Jan Esperanza, quien también siempre es un invitado, prácticamente un panelista aquí en nuestros medios y va a hablar también de la experiencia de este 13º Congreso. Jan, ¿cómo estás? Muy bien, Fito, gracias por la invitación, un gusto poder conversar sobre esto, sí, el Congreso número 13 ya. Y todos los años tenemos esta cuestión de definir, bueno, de qué temas vamos a traer este año en el Congreso. Sí. Bueno, la responsabilidad social es como una marca característica histórica ya de la Asociación de Empresarios Cristianos, hay que decirlo, desde siempre tienen esa conducta y esa preocupación respecto a la responsabilidad social, pero en este congreso y en las informaciones que ustedes estaban dando a la prensa hacían mucho énfasis en la sostenibilidad. Querría preguntarte, bueno, ¿cómo se enfocan en el tema de sostenibilidad y sobre todo qué fue lo que desarrollaron en este congreso? ¿Cómo no? Bueno, básicamente, primero con la disrupción acá de Mónica, les quiero comentar de que la ADEC es la Asociación de Empresarios Cristianos y tenemos asociados que son empresas, que son empresarios, que son ejecutivos y también hay emprendedores. Correcto. Que son, digamos, aquellos empresarios ejecutivos menores de 35 años que desarrollan una serie también de actividades, de proyectos y de programas que para nosotros es muy importante en el marco justamente que está señalando de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, porque si bien la sostenibilidad a veces se relaciona principalmente con medio ambiente, tiene diferentes ejes. La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente es uno de los verticales principales de la ADEC. Tenemos varios, temas transversales o focos en la ADEC y uno de ellos es la responsabilidad social empresarial. Venimos trabajando en este tema ya desde hace más de 15 años y ciertamente el Congreso anual ya acaba de finalizar su edición número 13ª. Entonces, cuando nos referimos a responsabilidad social empresarial, estamos planteando desde la empresa cómo hacemos lo que hacemos. Y ahí creo que hay un distingo importante con lo que es filantropía o con lo que es, algún acto caritativo que desde luego que siempre es bienvenido, pero la responsabilidad social es algo un poco, superior en cuanto a la profundidad que nos plantea de que la empresa sea consciente de cómo impacta en todos los stakeholders o los públicos de interés, es decir, cómo impacto en los colaboradores, cómo impacto en los clientes, cómo impacto en los proveedores, en el Estado, en la comunidad y desde luego en el medio ambiente, para que la empresa me pueda sobrevivir,
que es, por supuesto, los empresarios en general queremos dejar un legado, Sí. no una herencia, sino un legado. Y eso implica que la empresa nos sobreviva, para lo cual tiene que ser sostenible. Y por otro lado es no solamente el mundo que estamos dejando a la siguiente generación, sino cómo preparamos a la siguiente generación para el cuidado del mundo que tenemos, porque al fin y al cabo es el único que tenemos. Claro, y son recursos finitos, en algún momento pueden llegar a su fin si es que no los cuidamos. Jan, ¿querías agregar No, sí, algo? quería nomás, porque recuerdo hace 13 años cuando se empezaba el primer congreso, hace mucho también formo parte de la DEC, digamos, la idea que queríamos trabajar era, no hay que entender la responsabilidad social empresarial como la donación que hace una Claro. empresa, porque esa es una idea dominante. En cierta manera sigue siendo un poco presente, digamos, pero 15, 20 años atrás era una idea dominante. Entonces la DEC dice, no, en realidad la responsabilidad social empresarial es la forma en que yo gestiono la empresa, no lo que hago con la utilidad en forma de donación. Claro. A una iglesia, a una ONG o a alguien. Eso es una partecita, filantropía, como decía Gloria. Entonces, esa idea central es la que quisimos empezar en ese momento a trabajar. Y dice, no, hay que verlo de otra manera. Y bueno, en estos últimos años, digamos, en estos últimos 15 años, vamos planteando formas de entender eso que se llama responsabilidad social empresarial como modelo de Claro, gestión. la responsabilidad social está en cada proceso que lleva Exacto. adelante un emprendimiento. Eso es el modelo de gestión. Hasta el impacto que pueden causar los proveedores. Es así, Mónica. Así mismo, o sea, realmente la sostenibilidad, como decía Jan, esto implica la manera de hacer negocios, la manera como yo gano dinero, no solamente pensar en cuán lucrativa soy o cuál es mi sostenibilidad económica, sino cuál es mi sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y social. Y eso se traduce a toda la operación de la empresa, en toda la cadena, desde mis proveedores, que pueden ser locales, que pueden ser internacionales, mis colaboradores, mis clientes y la comunidad misma donde estoy operando. O sea, son todos los públicos de interés que tengo que mirar como empresario y evaluar qué impactos estoy teniendo y qué impactos también eso me puede generar o estos públicos me pueden generar a mí. Entonces, es una relación de doble vínculo, es una gestión de doble vínculo y de generar valor sobre todo para todas las partes, tanto para la empresa como para los públicos de interés. Creo que todos somos conscientes que hay posturas dispares respecto a todo lo que tenga que ver con el cambio climático, la crisis climática. Ustedes invitaron a expertos internacionales para hablar del tema y me imagino estos expertos internacionales expusieron en base a evidencia científica lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el futuro, cuál es, digamos, la perspectiva respecto a la crisis climática? ¿Qué es lo que plantearon estos expertos? No sé, Jan, Bueno, mira, Gloria, Mónica, quien quiera hablar, que hable sin problema. Cuando nosotros definimos tocar este tema, lo planteamos de la siguiente manera. Recuperar un poco. A fines de los 80 aparece un término a nivel internacional que se llamó desarrollo sostenible. Un informe llamado informe Brundtland planteó esto. Brundtland fue una ex primer ministra de Noruega que había formado parte de este comité y plantearon de la siguiente manera, o definieron de la siguiente manera. Es aquel modelo de desarrollo que logra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de también poder satisfacer sus necesidades. Sí. Y este concepto incorpora 3 elementos. Es muy cierto lo que decía Gloria. Muchas veces cuando hablamos de esto, creemos que solamente hablamos de lo ambiental y no es así. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes implica generar valor económico, implica generar riqueza, Sí. implica el sector privado haciéndolo. Generar valor social implica bienestar de la comunidad, implica un montón de cuestiones que tienen que ver, digamos, con la gente. El tema es que en el modelo de desarrollo dominante de las últimas décadas, la pata que se dejó un poco de lado es la pata ambiental. Y de alguna manera la lógica dominante fue extraer recursos Sí. Que hoy nos damos cuenta, gracias a la ciencia, nos puede generar problemas en el futuro. Entonces, significa básicamente cómo tenemos que encarar la posibilidad de seguir generando riqueza hoy
de seguir generando riqueza hoy, de seguir generando impacto social, pero sin comprometer los recursos que van a ser importantes para las generaciones futuras. Entonces, introduce un componente ético intergeneracional. Hay una responsabilidad con la generación futura. Porque ni siquiera estás hablando de hipotecar el futuro, estás hablando de dejarlos sin futuro, dejar sin futuro a esa generación. Exactamente, de acuerdo. Y esto es un tema, como bien decís, Fito, científico. O sea que yo no sé si hay ya tanta controversia, pues yo sigo mucho este tema a nivel internacional, con respecto a que exista o no. La controversia tiene que ver más o menos, ok, pero ¿quién es lo que se va a hacer cargo de este problema? Claro. Porque, esperan un poco, Paraguay no es un país que depende mucho de su agricultura, su ganadería, y nuestra contribución al problema en términos de emisiones es ínfima. Las emisiones de Paraguay son 0.09% del total de emisiones. Entonces, lo que dicen los empresarios paraguayos, y hay que analizar esto, porque también hay mucha razón. Pero ¿por qué me piden a mí que haga muchas cosas cuando ustedes, países desarrollados, son los que generan gran parte del problema? Claro. Bueno, y esa es un poco la discusión. Lo estoy presentando de una manera así muy burda tal vez, pero por ahí está gran parte de la discusión. ¿Cómo vamos a distribuirnos esta responsabilidad de hacer algo? Porque cada vez más evidente, a partir de lo que va ocurriendo, de que el cambio climático existe y hay impactos, digamos. Tiene que ver con eventos extremos, no solamente que haga más calor, como mucha gente mal entiende. Sí. Eventos extremos, porque el clima empieza a tener mucha más variabilidad y eso le afecta a todo el planeta. Y un poco señalando lo que está diciendo Jan, que es súper preciso, comprender de que si bien nuestra contribución, vamos a llamarle al daño ambiental, puede que sea mínima, sin embargo, podríamos, entre paréntesis, aprovechar las gigantescas oportunidades que esta situación trae. ¿Por qué? Porque justamente al ser un país agrícola ganadero principalmente, nos conviene la sostenibilidad de nuestro negocio. Sí. Entonces, todas las investigaciones realizadas a nivel mundial, nosotros podemos aprovechar a nuestro favor e incluso generando valor monetario para nuestro país. Entonces, la consigna es lograr empresas altamente rentables, social y medioambientalmente responsables, sí, pero con el foco centrado en la persona humana. Cuando decís empresas altamente rentables, veía algunos conceptos que ustedes planteaban en estos 2 días de congreso y hablaban de economía de alto impacto. Tiene que ver con eso. ¿Cómo se traduce la economía de alto impacto? Tiene que ver con muchos factores. La economía de alto impacto y principalmente hablando de rentabilidad, estamos diciendo más ventas, pero a veces no vendemos todo lo que queremos. ¿Cómo mejoro los costos? Eficiencia. Che, la tecnología está buenísima para eso. Sí, pero entonces ¿cómo me afecta en el empleo? ¿Y qué clase de empleo tengo que crear para el futuro? ¿Y qué impacto estoy teniendo con colaboradores, con proveedores e incluso con los hijos de los colaboradores como para este mundo que se viene? ¿Qué nuevas capacidades deberíamos desarrollar desde la empresa? Che, academia, ayúdanos, claro, porque desde el jardín hasta el PhD hay que capacitar a la gente para el mundo que se viene. Y este mundo que se viene está integrando los factores de tecnología con estos de sostenibilidad, en donde uno de los criterios es justamente el eje ambiental. Oye, ahí hablaban de una serie de conceptos que me llamaban la atención. Yo les confieso, leía el resumen del congreso que ustedes habían tenido y hablaban de empleo verde. ¿Qué es el empleo verde? No sé, Mónica, Jan, quien me quiera contar qué es el empleo verde, porque es como decir, bueno, no sé, va a trabajar en el sector agroecológico, una cuestión así. ¿Qué es el empleo verde? El empleo verde es el que se genera a través de emprendimientos y de iniciativas que tienen como objetivo preservar o atender alguna problemática ecológica, ¿verdad? Que puede ser social también, pero cuando hoy tenemos un montón, como estaba mencionando Gloria, incluso dentro de la ADEC tenemos como socios emprendedores que están fomentando empresas que tienen el propósito de solucionar alguna problemática ambiental, como por ejemplo el tema de los residuos, sí, ¿verdad? Un caso muy interesante que estuvo en el Congreso, no recuerdo el nombre de la empresa. De los neumáticos. De los neumáticos, ¿verdad? Que él, o sea, realmente el tema de los neumáticos, el desecho de los neumáticos es un problema ambiental serio. Y que hay estamos, más que tenemos neumáticos que habitantes en Paraguay. Sí, Es 10 millones de neumáticos, claro, en desuso sobre 7.2 habitantes. Sí.
Entonces, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, están lucrando con esa basura. Montaron una fábrica, están fabricando unas baldosas de muy alta calidad y que también es muy útil para industrias o para determinadas actividades que requieren alto impacto físico. Incluso para digamos. corrales, o sea, es bastante versátil. Sí. ¿Verdad? Claro, en realidad, Fito, empleo verde se refiere a aquellos empleos que se van creando a partir de actividades económicas que tienen un impacto ambiental positivo. O un cuidado de impacto ambiental. Sí, porque sería un impacto ambiental positivo. El mundo lo que está preocupado es cómo hacemos la transición energética. Lo que hay que entender es que el problema central que el mundo se plantea con respecto al cambio climático tiene que ver con la forma en que el mundo produce energía fundamentalmente. El mundo produce energía básicamente quemando petróleo, carbón mineral y gas natural, que son, digamos, que producen gases de efecto invernadero. En pocas palabras, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso de transición energética que está creciendo. Ese proceso genera nuevas actividades, qué sé yo, energía eólica, energía hidroeléctrica, un montón de otras actividades, economía circular, reciclaje, todo ese tipo de cuestiones de actividades implican nuevos empleos también, empleos que no existían de repente. A eso se refiere con el tema de la transición y la creación de empleos verdes, digamos. Cualquier actividad, repito, que genere impactos positivos en términos ambientales. Acá Mónica dio algunos ejemplos bien concretos de cubierta, pero también de transición energética, reforestación, ese tipo de cuestiones. Hablaron de la matriz energética, hubo expertos hablando del tema de la matriz energética y de cómo tenemos energía limpia y renovable, pero que no forma la mayor parte, la mayor porción de nuestra matriz energética. Asimismo, justamente una de las preocupaciones es la manera en la que gestionamos nuestras fuentes de energía. Y justamente Jenna estuvo como moderador de ese panel que fue realmente muy bueno, no solamente por la profundidad, sino por los casos concretos de lo que sucede aquí en Paraguay y cómo desde la industria hasta nuestros hogares gestionamos la energía. Y fíjate que a veces estamos tan preocupados por el precio, no sé, tenés un negocio de pizza y decís, bueno, el precio de la pizza, pero resulta de que a lo mejor cambiando la manera en la que gestionas energía en tu negocio, podés lograr mayor eficiencia en costos. Entonces, esto que vemos con un efecto así muy micro cuando hablamos de una pizzería, imagínense ahora a una escala de una industria o a escala de todo el país. Por un lado tenemos la energía no solamente limpia, sino renovable, etcétera, que nos da nuestra energía hídrica, hidroeléctrica. Sin embargo, hoy sabemos todos de que la principal inversión que está aterrizando en nuestro país es la pastera, ¿verdad? Y ellos van a utilizar de la materia prima el 50% para su producto de celulosa y el otro 50% de esa materia prima la van a convertir en unos chips que da energía. De esa energía ellos van a utilizar el 50% y el otro 50% le venden a la ANDE, que nuevamente da para energía suficiente para tener una equivalencia de 200.000 hogares. Entonces, la manera en la que se gestiona nuestra matriz energética también es súper importante comprenderla desde el punto no solamente de la hidroeléctrica, sino de cómo se gestiona mejor lo que hoy tenemos, tanto de biomasa como de energía eléctrica, como también la gran preocupación, recuérdame el porcentaje, creo que el 47% que viene de gasoil, que es importado, etcétera. Nosotros tenemos una generación total de energía limpia y renovable, que viene de Itaipú y Yacyretá. Pero nuestro uso de la energía, 40% es petróleo, básicamente por todo el tema de combustible. 40% es biomasa y solo 20% es energía eléctrica. Entonces, y ese es un buen ejemplo para entender, si eso se empieza a transformar, vos podés crear un montón de empleos. Por ejemplo, ¿qué pasa si Paraguay empieza, y tenemos muchas discusiones, en todo un programa de movilidad eléctrica? Esto genera un montón de nuevas empresas, situaciones, oportunidades, baterías, un montón de cosas, digamos, que pueden generar muchos empleos. Y es algo que el país quiere hacer, quiere aprovechar su energía eléctrica para dejar de importar petróleo, que no lo tenemos nosotros, hay que pagar divisas. Vamos a traducir petróleo, estamos hablando de combustible, del gas que utilizamos en nuestra casa, ¿sí? También, que también es importado. También, exactamente. Esa transformación, por ejemplo. El cemento, o la biomasa. El problema de la biomasa es cuando usas los bosques nativos.
Claro. Si vos tenés la posibilidad de reforestar y utilizar eso, sería buenísimo. Entonces hay una oportunidad enorme, por ejemplo, para el desarrollo del sector forestal, que está ocurriendo. El ejemplo que dio Gloria de la pastera es un ejemplo nomás. Pero cuando nos presentaban en este congreso, ese 40% que decimos de biomasa convertido a cantidad de hectáreas, no es suficiente la cantidad de reforestación que hay. Quiere decir que la diferencia se cubre con bosque nativo. Así es. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Reforestemos, plantemos más árboles que puedan ser utilizados como energía después. Ahí se van generando los empleos verdes. O transformemos la energía, perdón. Dejemos de utilizar biomasa y reemplacemos por energía eléctrica, que, o sea, hoy nosotros tenemos la mayor cantidad de energía que producimos es hidroeléctrica. Sin embargo, es el que menor índice de uso tenemos, o sea, paradójicamente. Claro, ahora, lo que ustedes plantean es la generalidad entre los empresarios o ustedes son una excepción, digamos, porque, a ver, en el mundo empresarial, de repente lo que prima es el lucro y un sector bastante mayoritario, creo yo, es una percepción, no tengo ninguna estadística, lo que busca es el lucro y cuando se le va a hablar de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sustentable, lo primero que piensan es cuánto me va a costar. Definitivamente, justamente si es un tema de congreso y es algo que nosotros estamos proponiendo para empezar a analizar y a conversar, es porque probablemente no sea un tema de, digamos, de conversación corriente en pasillo. Sin embargo, a todo empresario le interesa cómo puede hacer un negocio más eficiente, cómo puede mejorar toda su cadena de valor y cómo puede seguir siendo rentable no solo hoy, sino de manera sostenible. Y para poder responder a esto que es tan básico entre todos los empresarios, resulta que hay alternativas que no solamente son muy buenas para la empresa, sino que también de muy buen impacto a todos estos públicos de interés a los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja una mejor y mayor eficiencia? Por supuesto, se tienen que realizar inversiones. Bueno, sí, seguramente, pero si no, los dinosaurios también ya se extinguieron. O sea, ¿cómo te quedas con una empresa que no va llevando adelante los sistemas de innovación que incluso el cliente exige? Que es otro tema. Porque cuando hablas de que el empresario todavía no está acostumbrado a estos temas, también tenemos que reconocer de que son temas que se van instalando en agenda y que las nuevas generaciones, tanto el colaborador que elige dónde va a trabajar, como el cliente que elige qué marca va a comprar, ya empiezan a exigir de que sean empresas con un propósito, con una misión mucho más allá que simplemente venir a trabajar para cobrar un sueldo. Eso definitivamente en las nuevas generaciones está muy presente. ¿Cuál es el propósito, cuál es la misión y cuál es el impacto que está teniendo? A ver, expertos internacionales que participaron hablaron de la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica y un porcentaje altísimo de la población en Latinoamérica que vive, digamos, en la franja de pobreza. ¿Se puede sostener este nivel de cosas? ¿Es sostenible este tipo de desarrollo cuando hay tanta brecha y tanta diferencia? No, por supuesto que no, digamos, ¿verdad? Pero quería nomás volver un ratito. Parte del objetivo que tiene este Congreso es precisamente mostrar qué es lo que está ocurriendo y qué dirección están tomando las cosas. Siempre decimos en la DEC que tratamos de traer cuestiones que nos ayuden a entender cómo se van moviendo y las tendencias que tienen los propios mercados, digamos. Esto que mencionaba Gloria, los mercados empiezan a comportarse de manera distinta. Y si yo no me adapto a eso, voy a tener problemas. Puede ser que no lo tenga mañana, pero puede ser que ya lo empiece a tener dentro de un año. Entonces, eso es lo que ADEC precisamente pretende mostrar a partir de este tipo de cosas. Tu pregunta, es parte de lo que se llama mainstream en negocios, no es la mayoría todavía. Claro. Pero justamente por eso queremos mostrar, miren, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Estas son las tendencias, así se comportan los mercados, estas son las nuevas demandas, estas son las nuevas exigencias y las nuevas reglas de juego. Entendámoslo y empecemos a ver cómo adaptamos nuestros modelos de negocio, porque si no te vas a quedar... Sí, desfasado. Desfasado, y ahí aparecen los dinosaurios. Y ojo, esto está ocurriendo mucho más rápido en estos tiempos actuales. Porque también, y eso ahí entra la ciencia, nos dice la ciencia, miren, tenemos un problema serio en términos climáticos. Y más allá de quién es el culpable, está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestros modelos de negocio. Y nos afecta a todos. No importa
qué tan culpable seas, todos somos responsables. Sí, es una gran totalmente. diferencia. Mónica. Y complementando un poco lo que estaban comentando Gloria y Jan también, la sostenibilidad no está disociada de la competitividad ni del lucro, al contrario, es totalmente lo contrario. Y te digo, o sea, hay unas cuestiones de temporalidad, porque ante la pregunta ¿cuánto voy a ganar? Sí. Eso sí requiere un tipo de respuesta. Pero yo te repregunto, ¿hasta cuánto tiempo querés seguir ganando? Porque la sostenibilidad no tiene que ver solamente con tu operación, sino que tiene que ver con tu capacidad de seguir generando riqueza. Entonces, es una cuestión temporal, pero está totalmente ligada. O sea, ser competitivo, ser lucrativo, tener mayor lucro, ser más exitoso económicamente, estás fuertemente ligado a todo el enfoque y la práctica de la sostenibilidad, tanto en lo social como en lo ambiental. Sí. Y hoy mismo, ¿querés ganar? Implementa un buen sistema de gestión ambiental en tu empresa y vas a ahorrar un montón de dinero. ¿Quiénes hacen? Hoy. ¿Quiénes hacen esa tarea? Pero desde el cambio de los focos es Claro, ya una manera de ganar eficiencia. Me imagino que es una cuestión más sistémica, ¿verdad? Y de decir, bueno, voy a controlar cada parte del proceso de producción de mi fábrica, de mi industria, de lo que fuere, y voy a traer a alguien que me gestione ambientalmente esto. ¿Cómo se hace? Hay consultores, la ADEC tiene un equipo muy competente de consultores que hacen este tipo de trabajo y cada vez más, sobre todo consultores ambientales que trabajan y ayudan a empresas de todos los sectores a mejorar su sistema de gestión ambiental, su evaluación de impacto ambiental y después establecer un plan de gestión ambiental adecuado. Sí o sí, la experiencia es un consistente ahorro de costos. Si es que querés ganar hoy, ¿verdad? Sí. Porque el ahorro también es ganancia. Claro. Pero si querés ganar a futuro, o sea, ¿cuánto tiempo vos querés seguir relacionándote con tus clientes? ¿Cuánto te cuesta que un cliente te deje? ¿Y cuánto te cuesta volver a traer otro nuevo cliente? Porque esos temas también se trabajan cuando tenemos un enfoque de relacionamiento con los públicos de interés. ¿Cuánto te cuesta que tu proveedor crítico se caiga por malas prácticas, cierre y vos te quedás de la noche a la mañana sin tu materia prima central o sin la provisión de un servicio central para que tu negocio siga operando? O sea, Se corta tu cadena de producción. Hay proveedores que son tan críticos que si hoy dejan de proveerte, hoy tenés que suspender, por lo menos suspender tus operaciones. ¿Cuánta pérdida te produce eso? Pero Fito, por eso, el problema no es cómo hacerlo. Las empresas saben cómo hacerlo. La pregunta es, ¿por qué alguien decide hacerlo o no? Y puede ser porque me doy cuenta de este tipo, puede ser porque me doy cuenta que puedo ser más competitivo y en el largo plazo, como dice Mónica. Puede ser porque mi comprador me empieza a exigir, está ocurriendo eso, el mercado me empieza a exigir otras cosas. Puede ser porque veo en este congreso algo que me pareció interesante y ahora empiezo a entender. Puede ser porque la empresa líder de mi sector empieza a moverse en esa dirección y veo que tengo que moverme también ahí. Son muchas las razones por las cuales las empresas toman la decisión. Este es un movimiento que empieza a funcionar. Organizaciones como la ADEC lo que trata de hacer es empujar esto, mostrar, generar justamente espacios donde mostramos cómo está funcionando, explicamos por qué y empezamos a empujar. Claro. Bueno, porque además hay un impacto económico en la crisis climática, en el cambio climático, que se traduce en pérdidas para las empresas a mediano o a largo plazo. Pero también en oportunidades. Sí. Entonces, las pérdidas de alguna forma se pueden, digamos, medir, se pueden proyectar. Ahora, la cantidad de oportunidades que se generan también son súper importantes. Entonces, los estudios, y varios se presentaron en el Congreso, que demuestran el tratamiento del suelo, que hace que sea mucho más eficiente por hectárea, la manera del cuidado como para que la parte ganadera pueda tener mayor eficiencia, cómo se forman las cadenas de valor y cómo de repente la gran empresa exige a su cadena de valor, a su cadena de proveedores, ciertos niveles de eficiencia que son requeridos porque si no dejan de operar. Entonces, así como el cliente elige, el colaborador elige y también la gran empresa empieza a exigir a las cadenas de valor. Básicamente, yo no le veo una vuelta atrás a esto y es o te subís o el tren pasa igual. Te puede atropellar quizás,
pero subirte es una opción. Ahora, ¿cuándo subirse? Y probablemente haya alguno que diga, esta gente habla de balde, esto va a tardar todavía muchísimo. Y bueno, podríamos empezar a evaluar todas las grandes empresas que fueron grandes empresas hace 20 años y hoy ya no están, y qué fue lo que nos escucharon. Entonces, este tema de sostenibilidad nos lleva justamente hacia cómo hago que mi hoy sea sostenible y mi futuro sea sustentable. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hablar un poco de los ganaderos, de la agricultura sostenible, que bueno, fue también parte de este congreso de la ADEC. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto con representantes de la Asociación de Empresarios Cristianos que celebraron un congreso en el que hablaron de temas relevantes, hablaron de cambio climático, de crisis climática, de la huella de carbono, del empleo verde. ¿Qué es la reducción del carbono, Jan? ¿Cómo se logra eso y por qué hay que hacerlo sobre todo? En pocas palabras, gran parte de la preocupación vinculada al problema del cambio climático tiene que ver con la cantidad de gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera de manera muy acelerada. En muy pocas palabras, digamos, ¿verdad? Y eso es producto de la forma en que nosotros producimos todo lo que producimos en el mundo. Principalmente la forma en que se produce energía, como decía anteriormente. Y eso es lo que genera más gases de efecto invernadero. Entonces, el mundo lo que está tratando de ver es cómo puedo, por un lado, emitir menos a través de cientos de actividades, sí, y cómo puedo, por otro lado, capturar más de ese carbono que está en la atmósfera. La forma natural de capturar básicamente es los árboles. Los árboles cumplen esa función fundamental de capturar carbono y queda capturado en su corteza, en el árbol, digamos, ¿verdad? Eso a muy grandes rasgos. Entonces, cuando se hablan los países de países con bajo emisión de carbono, es cómo la economía puede seguir produciendo, pero emitiendo mucho menos. Ajá. Y hay programas de eficiencia energética, eso es lo que se llama economía verde de repente. Sí. Ahí hay cambio de matriz energética, en vez de empezar a quemar carbón mineral, que es el más contaminante, qué sé yo, utilizo molinos de viento, estoy inventando, digamos. Claro, utilizo otro tipo de generación de energía. Reforesto, recupero básicamente bosque, empiezo a capturar más. Y así sucesivamente. Entonces el mundo y las economías se están comprometiendo. Por ejemplo, Europa tiene el compromiso, y esto se establece incluso por leyes nacionales en Europa, de que para el 2050 ellos van a ser carbono neutral. ¿Qué significa eso? Sí. Que todo lo que de alguna manera emiten a la atmósfera en su proceso productivo van a absorberlo a través de otros procesos de absorción. Es un desafío gigantesco, digamos. Y tienen asignado ahora así como 2 trillones, eso decía Gloria, las oportunidades que se presenten, sí, 2 trillones de dólares. Le llaman luego el Green Deal, le llaman, el acuerdo verde, claro, europeo. Pacto verde, sí. El pacto verde, el Green Deal, el pacto verde europeo. Entonces tienen un montón de estrategias para lograr ese objetivo. Y el mundo todos los países del mundo están planteándose objetivos similares. Algunos más, otros menos. Pero eso es lo que significa economías bajas en carbono, digamos. Países como Paraguay tienen, repito, muy poca contribución en términos del problema global. Porque somos un país poco industrializado, tenemos además la energía que es limpia, renovable. Entonces nuestras emisiones, que repito, son 0.09% del total mundial, provienen fundamentalmente del cambio de uso de suelo, sí, provienen fundamentalmente de la agricultura y la ganadería. Pero hay que entender una cosa muy importante acá, Fito, y lo decíamos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre hablamos de impacto económico, social y ambiental. La agricultura y la ganadería en Paraguay son ejes fundamentales de nuestra economía y de nuestra sociedad. Claro. Solamente la soja produce en tiempos normales 3.000 millones de dólares y la carne 1.500 millones de dólares. En tiempos normales digo porque este año pasado fue muy malo, ¿verdad? Pero además generan mucho empleo. La ganadería, por ejemplo, la soja de repente no tanto porque es muy mecanizada, pero la ganadería genera 150.000 pequeños productores. Entonces, sí, tiene un impacto económico, tiene un impacto social. Check. La pregunta es, ¿y cuál es su impacto ambiental? Bueno, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Por ejemplo, analizamos en el Congreso, la agricultura en Paraguay en gran parte es con siembra directa. Sí. Eso significa que vos no estás arando el suelo, digamos, que se utiliza básicamente lo que queda, los rastrojos que quedan para volver a plantar ahí. La siembra directa es una práctica ambiental sumamente positiva, muy importante. Eso check.
Pero también tiene otro problema. Muchos no respetan las franjas protectores, muchos no respetan, digamos, los bosques protectores que tienen que llegar a los cursos de agua. Eso genera problemas en el tema de erosión y en el tema del agua. No se respetan las leyes que existen de deforestación, de cambio de uso de suelo. Sí. Eso también existe, hay que reconocerlo, digamos. Porque a grandes rasgos, y me quedo acá, el gran problema que tenemos en términos ambientales, acordate, check, Sí. impacto económico, check, impacto social. En el tema ambiental es que tenemos un marco normativo importante y bastante bueno en Paraguay, pero una debilidad institucional gigantesca, y uso esa palabra, gigantesca, para hacer cumplir eso. Nuestras instituciones ambientales son las más débiles en Paraguay. Y las más pobres. Y el presupuesto, Fito, del Ministerio del Ambiente en Paraguay es alrededor de 8 o 9 millones de dólares nomás. Eso es 0,03 del presupuesto general de gasto de la nación. Vive básicamente en la cooperación internacional y ese tipo de cosas. Entonces, y no tenemos básicamente personas, a pesar, y hace poco salió un artículo muy interesante de investigación en los periódicos, no tenemos gente condenada. Tenemos no sé cuántos casos presentados de denuncia, ningún prácticamente Sí, condenado. sí, sí, Entonces, sí. ahí está el gran problema en la parte ambiental. No somos capaces como sociedad y nuestras instituciones no son capaces de poder realmente implementar lo que se tiene. Y ahí está nuestra gran debilidad como país. Bueno, hablaron también de la generación de desechos y qué tienen que hacer las empresas, qué tienen que hacer todos los procesos productivos, de servicios, todos aquellos que generen algo para tratar esa generación de desechos. Mónica, ¿qué hablaron sobre esto y cuál es la tendencia en términos de procesamiento de estos desechos? Bueno, en realidad todo depende del rubro de la industria y de qué tipo de desechos son, ¿verdad? Pero hoy tenemos prácticas muy sofisticadas, desde tratamiento de aguas residuales, que incluso pueden contener productos químicos o reciclado de los desechos o depende de qué tipo de desecho. Claro. El sector productivo tiene capacidades para convertir en compost quizás su materia orgánica, si tiene algo de materia orgánica como la madera o las industrias que tengan algún proceso de forestal, digamos. Pero todo depende del tipo de desecho del que Claro. estamos hablando. Pero sí, hoy tenemos a disposición, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, muchísima experiencia en tecnologías de renovación, de tratamiento de residuos, incluso antes de salir de la planta, Sí. ¿verdad? O sea, Y uno pensaría, bueno, solamente una industria produce desechos, diría uno, ¿verdad? Pero me tocó ver un supermercado en San Bernardino que tenía una planta de tratamiento de aguas residuales porque la ciudad no tenía planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, antes de que vaya al lago todo Sí. lo que tenía que ver con las aguas residuales de ese supermercado, tenía una planta de procesamiento y de tratamiento para luego enviar, digamos, el agua ya tratada al lago Pacaraí, ¿verdad? La cantidad de basura que solamente en una casa realizamos por día te da Exacto, la sí. magnitud de lo que estamos hablando, ¿verdad? Te doy un Pero ejemplo, Fito, de lo que vos preguntaste. Este envase PET, Sí. Paraguay tiene las más altas tasas de recuperación de la región. Se recupera alrededor del 65% de todos estos envases. Eso es más de 1 millón de estos envases por día. ¿Y Y cuántas hay familias viven de esto? 22.000 familias que recogen diariamente esto. ¿Qué se hace de esto? Básicamente se hacen lo que se llaman flakes. Estos son como unas tiras de plástico Sí. que se exportan y se utilizan para la fabricación de alfombras de vehículos y en la industria textil. Ajá. Para darte un ejemplo nomás, el aluminio se recupera el 99%. Y esto tiene más o menos un costo de $350 la tonelada, es lo que pagan, digamos. Y tiene, más o menos hay unos 150 millones de dólares que se mueven en la economía a partir de la recuperación de desechos. Aluminio, hierro, envases PET, tetra, vidrio. Y todavía hay un montón de cosas por hacer. Claro. Eso es solamente lo que hasta ahora se está haciendo. Enorme es la posibilidad que existe dentro de ese Son las campo. oportunidades que nos trae también estas nuevas miradas, ¿verdad? ¿Ibas a agregar algo, Mónica? no recuerdo, pero bueno, conectando un poco con, Sí. con lo que está diciendo Jan, la economía circular, ¿verdad? Que consiste en, o sea, por una parte vos tenés desechos de tu producción o de tus operaciones, pero también qué pasa con los desechos que mandás,
o sea, el packaging, los envases, ¿qué haces con eso? O las compañías celulares, ¿qué pasa? ¿Dónde tirás vos tu celular? Sí. ¿Cuántas veces cambiaste en un año o en 2? ¿Y qué haces con tu celular? Yo guardo todo. Todos mis celulares guardados porque me da pena tirar, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué hace? O sea, todas las empresas envían productos al mercado que tienen un residuo también, ¿verdad? Y eso que tiene que ver con lo que está diciendo Jan, que tiene que ver con la economía circular, cómo yo recupero esos residuos que estoy enviando y los reutilizo. O sea, una empresa gaseosa que está enviando, está vendiendo su producto en ese envase, puede tener una fábrica paralela donde recicla esto y genera un nuevo negocio, genera más empleo y más renta para él. Bueno, hablando de empleo, es uno de los temas que trataron también en el Congreso y leía las experiencias de distintas empresas que decían, bueno, nosotros tenemos la pandemia nos generó, digamos, una serie de cambios. Un sector de nuestros trabajadores está en modalidad presencial, otro está en modalidad virtual, se evalúa, se tiene toda una nueva cultura en cuanto al empleo. Sí, definitivamente hoy se está planteando como la nueva tendencia el empleo híbrido, que no significa algunos van a estar en su casa haciendo home office y otros van a estar presencial en la oficina, sino que principalmente se plantea que para el cuidado de la cultura, que son los vínculos humanos entre los colaboradores e incluso con los clientes y proveedores, se plantea días de trabajo. Algunos, no sé, trabajarán lunes, miércoles y viernes, otros trabajarán martes y jueves en la oficina y el resto del tiempo lo harán de manera remota. Lo que trae aparejado de que se están reestructurando los lugares físicos de trabajo, principalmente en las oficinas. Se está utilizando mucho más el tema de open office, los espacios abiertos, los pequeños box para reuniones y no precisamente que cada uno tenga su propia oficina. Por otro lado, esto nos obliga a diseñar mejores maneras y el uso más eficiente de tecnología. Entonces, hoy se están utilizando una cantidad de herramientas que simplemente hace unos años era impensable. Software de $150.000 que se podían permitir solamente, no sé, las grandes entidades bancarias y cosas. Hoy es tipo stream, vos pagás $5 por usuario y tenés acceso a ese nivel de tecnología. Entonces, esto nos lleva a repensar las empresas, a repensar la manera de trabajo y también da oportunidad a una cantidad de personas que desde la pandemia se identificaron más con esa manera de trabajo como para estar, por ejemplo, más cerca de la casa, unos horarios mucho más flexibles. Se maneja también con principalmente millennial y centennial que quieren trabajar más tendiente a resultado o a metas y no precisamente cumpliendo un horario de marcador de tengo que entrar a tal hora y salir a tal hora. Entonces, este replanteamiento es como tenemos que empezar a visualizar cuál es nuestro público de colaboradores, nuestro público de clientes, qué tipo de trabajo está realizando la persona, porque obviamente una persona de limpieza no va a hacer las tareas de manera telemática, pero hay otros puestos que sí pueden quizás trabajar en horarios mucho más flexibles y de manera híbrida. Esto nos lleva a... Dios mío, inimaginable. O sea, nosotros de Paraguay podríamos estar dando servicio para otros lugares del mundo. Estamos con una población tremendamente joven y con muchísima posibilidad de capacitarse, no solamente en las nuevas tecnologías, sino que también en idiomas, y podemos proveer al mundo de una cantidad de servicios que antes de la pandemia ni nos imaginábamos porque teníamos la limitación de frontera. Entonces, justamente uniendo un poco a este enorme evento de Invest in Paraguay que tuvimos hace unas semanas atrás, resulta de que ahora hay una cantidad de inversionistas extranjeros interesados en decir cómo hago para ubicar en Paraguay. Tenemos mejores costos impositivos, tenemos mejores estrategias en cuanto a, digamos, utilización del bono demográfico, que serían la cantidad de jóvenes y niños. Tenemos una posibilidad de un cambio
importantísimo a nivel de lo que implica tecnología, porque no somos muchos habitantes y son principalmente, fíjate que hasta la manera en la que se hicieron los programas durante la pandemia para llegar a tantas familias, resulta que todo el mundo tenía celular y había sido, toditos sabemos usar. Entonces, este tipo de cosas nos abren otra vez un mundo de oportunidades. Es un tema recurrente, por lo menos acá es un tema recurrente en este programa, el tema del cambio, digamos, de paradigma y sobre todo cómo se va a formar a las personas que quieran conseguir un empleo, ¿verdad? Y si hay o no políticas públicas en cuanto a educación para las nuevas tendencias del empleo. Yo te diría, principalmente acá tenemos dos grandes llamadas de atención. Por un lado, a todo lo que es, por ejemplo, SNPP, que resulta de que podríamos potenciar las habilidades que requiere la empresa en los diseños de los programas. Y por otro lado, el MITIC, que nos podría ayudar muchísimo en la digitalización de procesos, como para hacerlo mucho más eficiente, a menores costos, a mayor escala y con menos corrupción. Entonces, hay demasiado que trabajar y creo que como cualquier modelo sostenible tendríamos que empezar a evaluar qué tiene que ver el sector privado, qué tendría que hacer el Estado y qué tendría que hacer la academia, como para encontrar esos puntos de unión y potenciar lo que todos queremos, que es proteger a la calidad de vida de la población. Pero Fito, respondiendo a tu pregunta, un problema serio es que hay una desconexión entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Recuerdo de un libro, de un estudio muy interesante que hizo el BID ya hace como 6 años, y resulta en un libro que se llamó Desconectado, se llamaba el libro. En pocas palabras lo que hicieron fue básicamente una encuesta muy importante a unas 4.000 empresas sobre qué tipo de habilidades reclamaban o necesitaban dentro de las empresas, digamos. Y qué obtenían del sistema educativo. Y ahí se llama el libro Desconectados. A grandes rasgos lo que decía este estudio es, hoy en día las empresas en un 60% lo que requieren son habilidades socioemocionales, en un 30% habilidades cognitivas básicas y en un 10% habilidades específicas de la industria. Si está en la industria hotelera, inglés, si está en la industria automotriz, tal cosa. Bueno, el sistema educativo está centrado básicamente en habilidades cognitivas y además lo hace muy mal. Los resultados que tenemos son realmente muy malos, digamos. Malísimos. Lo otro casi no se trabaja, que son básicamente las cuestiones que hoy se reclaman. Entonces, en concreto, lo que mostraba es la tremenda desconexión que hay y la falta de comunicación que hay entre lo que te ofrece y los diseños curriculares del sistema educativo y lo que se necesita del mundo del trabajo. Ese es un tema a resolver bastante serio. Bueno, antes de la pausa decíamos, vamos a hablar un poco de la industria ganadera, ¿verdad? Del sector ganadero, porque hubo representantes de ganaderos en el Congreso y plantearon algunas inquietudes, preocupaciones y lo que ocurre en ese sector. No sé si puedes contarnos, Jan. Sí, básicamente, repito, hoy en día como Paraguay tiene muy bajas emisiones en términos globales, esto que ya dije, 0.09, lo que tiene proviene fundamentalmente del cambio de uso de suelo, la agricultura y la ganadería. ¿Por qué la ganadería? Porque básicamente lo que producen las vacas en el término de metano, en su proceso digestivo, en la bosta de vaca, ese tipo de cuestiones. Y entonces de alguna manera el sector ganadero se siente un poco, bien usar la palabra, como atacado, digamos. Es decir, nos plantean que nosotros somos más o menos culpables de todo esto y siempre usan el dato que es cierto, 0.09, y esta es una parte de eso nomás. Entonces lo que quisimos básicamente ver también es, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas que se están desarrollando? Porque, y esto es lo que hay que entender, Fito, más allá de que pueda parecer justo o injusto, de que te acusen cuando vos tenés tan pocas emisiones, si los mercados te exigen ciertas cuestiones, y amigo, tenés que adaptarte al mercado. Podemos tener una discusión filosófica de lo injusto que es de que un país tan pequeño le acusen de algo que no tenemos básicamente y podemos demostrar que somos ínfimos con respecto a eso. Pero el consumidor te exige hoy eso, te exige trazabilidad. Quiero saber cómo le trataste a la vaca antes de que muera. Animal welfare se llama eso, bienestar animal. Quiero saber cómo vos estás generando la pastura. ¿Avanzaste sobre bosque o no avanzaste sobre bosque? Porque si avanzaste sobre bosque, yo no quiero más comprarte. Bueno, así se mueven los mercados. Entonces lo que estamos viendo básicamente son buenas prácticas, por ejemplo, todo el tema silvopastoril. Es decir, que vos tengas ganadería, pero también mantengas tus bosques. Paisajes productivos protegidos, donde vos tengas básicamente una producción, pero también tienes una parte de reserva. Hay buenas prácticas y Paraguay tiene también muchas buenas prácticas que se está desarrollando. Pero
el llamado de atención es cuidado con aquellos que no lo están haciendo bien, porque por un lado le complican a la imagen país. Sí. Le complican a la imagen país. Y por otro lado, si no te adaptas rápidamente, no vamos a tener chance de entrar a los mercados que más pagan. Paraguay tiene una gran cantidad de mercados abiertos, pero fundamentalmente exportamos a Chile, a Rusia, ahora que está complicado. Pero pagan más si se respetan esos cánones. Los mercados que pagan más tienen mayores exigencias vinculadas a estos estándares. Entonces conviene avanzar hacia eso. Yo luego creo que a la mediana y a la larga todos los mercados van a ir incorporando esos estándares. Así que mejor adaptarse y prepararse. ¿Y cómo nos afecta hoy la crisis climática? Porque hablaron también de eso, en términos de cómo nos afecta en los procesos de producción y en pérdida dentro del Producto Interno Bruto. Nuestra producción agropecuaria depende y nuestra economía depende básicamente del clima. Nosotros somos un país, seguimos siendo un país clima dependiente. Por lo tanto, si el cambio climático lo que te genera es una variabilidad climática mayor, estás en problema. ¿Qué significa eso? Periodos de sequías más fuertes, como las que estamos teniendo. Fíjate lo que significó en términos de 60% menos de producción agrícola de la soja. Eso es 1.800 millones de dólares menos que entra. La crisis también de la sequía generó un problema de producción de energía eléctrica en Itaipú. Estuvimos a punto ahí de tener la posibilidad incluso de no producir más. Y podemos seguir, digamos. Esos son los impactos directos. Países como los nuestros, que dependen mucho de su producción agropecuaria, son altamente vulnerables a la variabilidad climática. Entonces, el gran desafío para nosotros, más que por supuesto que hay que hacer esfuerzo por emitir menos, pero el gran esfuerzo que tenemos que hacer es de adaptación. Es decir, el problema está y el problema va a continuar. La pregunta es cómo me adapto, qué tipo de nuevas variedades tengo que desarrollar, cómo genero, digamos, nueva genética que sea posible de soportar mayores sequías, cómo pienso en riego artificial y mecanismos financieros que me permitan tener ese tipo de cosas, cómo adapto básicamente mi logística para que sea más posible, cómo hago el tema de la pastura natural para las vacas y así sucesivamente. Yo tengo que, y en términos de comunidades, ¿cómo voy a adaptarme a la posibilidad de que haya inundaciones más serias o sequías más importantes? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a adaptarnos? Para Paraguay, la clave es la adaptación. ¿Qué va a hacer la ADEC después de este congreso, digamos, en términos de, bueno, vamos a la sociedad, a la academia, a donde fuere y le planteamos de lo que estuvimos discutiendo? Bueno, definitivamente no es un tema que vamos a hacer, sino que estamos haciendo y ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Como les comentaba, hace más de 15 años que estamos trabajando el tema de responsabilidad social. Si bien este congreso tiene 13 años, tenemos durante el año, también hacemos un diplomado de responsabilidad social empresarial, que en promedio tenemos 40, 45 alumnos cada año. Todo lo que se refiere, y decía hace rato Mónica, tenemos varios consultores que trabajan con ADEC porque las empresas nos piden ayuda para el desarrollo de todo lo que es su balance social o el balance de sostenibilidad. Y es súper importante que lo hagan porque esas empresas contribuyen al análisis de otras empresas al contagiarles con modelos de buenas prácticas. Uno no solamente se puede inspirar, sino que puede decir, che, esto está buenísimo, no se me ocurrió, pero mira, nosotros en nuestra cadena de valor podríamos hacerlo de tal manera. Porque básicamente no lo hacemos porque somos buenos, no, lo hacemos porque conviene, porque es una protección a nuestro negocio y a nuestro negocio para el futuro. Entonces, la sostenibilidad no es un tema porque somos solamente todos cristianos, no, los valores cristianos son universales y lo que nos planteamos que el cuidado de la calidad de vida de las personas y de las familias requiere esta mirada mucho más integral en el ambiente social y medioambiental. Entonces, es algo que trabajamos durante todo el año, tanto con las permanentes jornadas de capacitación como también con los conversatorios que se van abriendo. Y estos modelos de buenas prácticas están como abiertos, digamos, también transversalmente en las demás cosas que hacemos. Por ejemplo, el programa Premios, que es un programa que tiene mucho prestigio, estamos este año en la edición 26ª, lo que buscamos es justamente resaltar y de alguna manera el premio lo que busca es destacar a aquellos empresarios y empresas que están haciendo bien las cosas, porque este es un reconocimiento a que
el ser empresario es una noble vocación que trae muchísimo beneficio a toda la comunidad siempre y cuando se haga bien. Sí. Y qué importante es sentirnos de alguna forma dignificados y reconocidos en nuestro quehacer. Vos hablabas mucho de oportunidades cuando se habla de crisis climática, pero Mónica, vos decías, hay un elemento de temporalidad. ¿Cuál es el margen que se maneja en cuanto a tiempo antes de que haya un punto de no retorno? Se habló de eso, hay una preocupación. ¿Cómo viene la mano ahí? En cuanto a la sostenibilidad de las empresas. Sí. Y yo creo que no hay un punto de no retorno. Lo que hay es, esto es un proceso que lleva tiempo. Entonces, cuando te llega el tiempo de que tenés que cumplir algo, porque esto no es solamente una cuestión de que voy a ser sostenible para que mi negocio sea más competitivo incluso, sino, como estaba diciendo Jan, tenemos cada vez más normativas a nivel global y esas normativas sí de alguna forma nos van a tocar a nosotros. O van a aterrizar en forma de que el gobierno de repente haga clic y diga, bueno, quiero también implementar este tipo de normativa social o ambiental o de gestión de impactos. Y no sé, la empresa no puede lograr revertir o modificar toda su forma de hacer de la noche a la mañana. Entonces, ese periodo que le toma en transformar su modelo de gestión es un tiempo que pierde competitividad, porque los que lo hicieron ya anticipadamente ya entran en el camino, digamos, que Sí. hay que seguir y no pierden mercado, no pierden clientes, no pierden negocio. Y mientras yo tengo que invertir un tiempo para adaptarme y ese es el tiempo que pierdo en mercado y ahí sí es muy difícil después volver a recuperar la competitividad con lo que ya están caminando hace mucho tiempo, ¿verdad? Un economista que suele hablar con nosotros, que es Víctor Raúl Benítez, suele plantear que Paraguay exporta agua en forma de soja y en forma de carne. Es una forma muy... Es dura de decirlo, ¿verdad? Pero lo suele plantear. Hablaron también del agua y de lo que representa ese recurso y cómo tiene, digamos, un ciclo que se puede ver afectado por el proceso de producción. No hablamos específicamente en este evento, pero lo hemos tocado años anteriores. Acuérdate que todos los años nosotros tenemos que sentarnos y definir cuáles son los ejes temáticos que vamos a trabajar en este momento. Sí. Y como venimos tocando el tema de sostenibilidad, por supuesto que también en su momento se ha tocado el tema del agua. Yo no creo que sea un problema que exportemos agua en forma de soja o en forma de carne. Finalmente es un recurso. El problema es cómo gestionamos el agua que hoy tenemos. Paraguay tiene una riqueza hídrica muy importante, tanto en régimen de lluvia como en aguas superficiales, como en aguas subterráneas. El gran problema es, todavía no le damos agua potable de red, que significa abrir una canilla al 100% de la población. Hay todavía más de 1.200.000 personas que no pueden abrir una canilla, no tienen acceso a agua de red. Ese es un problema importante en Paraguay de gestión. Sí. Está el recurso. Y el otro problema importante de gestión es el tema de la contaminación de los acuíferos. Entonces, nuestro problema es básicamente cómo gestionamos adecuadamente y de vuelta, Fito. Nosotros tenemos una ley de recursos hídricos que se aprobó en el año 2007. ¿Sabes cuándo se reglamentó esa ley? El 4 de mayo del 2022, hace exactamente 2 meses. ¿Cuántos años son? 7. 15 años después se reglamenta la ley. Entonces, no podemos funcionar así. Y la ley es bastante interesante, digamos, ¿verdad? Porque de alguna manera plantea justamente análisis, estudios, se plantea incluso cobrar un canon por el agua. Yo sé que eso le asusta a mucha gente, pero si se hace bien, ¿y por qué no podemos hacer bien las cosas? Es importante. Entonces, el problema con el agua es cómo gestionamos esta gran riqueza que tenemos, riqueza para transporte fluvial. Tenemos la tercera flota fluvial más grande del mundo, riqueza para la producción de energía hidroeléctrica, riqueza para producir soja, para producir carne. ¿Cuál es el problema? Que exportemos agua siempre y cuando podamos gestionar adecuadamente el agua. Nuestro problema es de gestión. Me llamaba muchísimo la atención un concepto que planteaba uno de los expertos en cuanto a adaptar los modelos de negocios a la naturaleza y a las necesidades de las personas. Y no al revés, digamos, no adaptar la naturaleza a la necesidad de lucro de un modelo de negocio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se adapta el paradigma de las empresas, de los negocios, a la naturaleza? Bueno, mira, la ciencia tiene que ayudar mucho. Si yo empiezo a explotar el suelo
de manera inadecuada, no tengo rotación de cultivo, por ejemplo agricultura, no tengo siembra directa, ese suelo naturalmente se va a volver menos productivo y me va a complicar también lo que decía hace rato Mónica. Adaptarme al ciclo biológico es entender que ese suelo necesita determinado tipo de condiciones para que me pueda seguir produciendo. Si no le doy eso y voy en contra de eso porque quiero aumentar mi lucro hoy y quiero producir, y bueno, en 3 años, en 4 años ese suelo se me muere, así nomás, y salgo perdiendo. Mónica lo explicó muy bien en ese concepto de largo plazo. Y una empresa no existe para ganar dinero 1 o 2 años. Una empresa existe para ganar dinero a lo largo del tiempo. Por lo menos las empresas formales. Sí. Hay que reconocer también que en este mundo, en nosotros, en Paraguay existen empresas que lo que quieren es básicamente captura de renta. Y eso hay que combatir. ¿Qué significa captura de renta? ¿Sabe que no me importa el largo plazo? Yo quiero ganar mucho dinero en 5 años, no tengo los títulos de propiedad, voy a destruir el suelo. Total, 5 años me voy y busco otro. A eso hay que combatirle con la ley. Y hay que ser muy estricto y hay marcos normativos. Y ese es nuestro problema. No somos capaces de hacer cumplir las leyes para perseguir a ese tipo de gente que también existe. Mónica, daba un ejemplo en cuanto a una empresa que hace reciclaje de neumáticos. Jan hablaba de los envases plásticos de las gaseosas. ¿Es un negocio en Paraguay? ¿Se tiene que cambiar la cultura de todos los consumidores para facilitar el tema del reciclaje? ¿Y cómo puede afectar positivamente el reciclaje? Yo creo que el reciclaje, digamos, tiene que venir de una conciencia colectiva, ¿verdad? Tanto del que produce y vende y comercializa productos que pueden, o algún componente de ese producto puede ser reciclado, ya sea el packaging o lo que fuera, y también del consumidor. Y finalmente yo creo que el que más poder tiene es el consumidor, porque es a donde más van esos productos. Y como decía Gloria, ¿cuánto residuo producimos en nuestras casas? Sí. ¿Verdad? O sea, si nosotros como consumidores no somos conscientes, es muy poco lo que un empresario consciente puede hacer también, ¿verdad? Tiene que haber una colaboración y tiene que haber una conciencia colectiva de esto para que funcione bien, ¿verdad? Porque yo puedo tener un proceso de economía circular, de recupero de mis materiales, pero necesito que mi cliente me ayude. Más vale. ¿Verdad? Claro. Porque si no, no voy a poder recolectar. Voy a enviar todos los camiones, voy a tener todo mi sistema. Pero si vos no querés tirar la basura en vez de guardar para darme a mí. Sí. Y que haya una política pública también que tenga que ver con el reciclaje, digamos, Totalmente. de todos los Pues todos ese los trabajo residuos. tripartito es fundamental, Claro. ¿verdad? Hablando de políticas públicas, probablemente no sea el tema que hayan tocado ustedes, pero hoy nos visitaron representantes de la FAO y también parlamentarios de un frente que busca hambre cero en Paraguay como objetivo. Y en un momento dado, después de que hablaban y daban su diagnóstico, les preguntaba, bueno, ustedes se están reuniendo con gremios de productores agricultores que, bueno, tienen todo su sistema de producción como agricultura familiar, se están reuniendo con parlamentarios. ¿Y qué hay de los empresarios?, le preguntaba, ¿verdad? Entonces, la reacción en este caso, el día de hoy, con la senadora Blanca Ovelar fue de extrañeza, porque ella decía, es muy raro todavía hablar con los empresarios del tema del hambre. La ADEC va a hablar en algún momento de esto, tiene dentro de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, digamos, el problema social grave que representa esto. Sí, de hecho, uno de nuestros puntos, por ejemplo, es el trabajo digno y decente, que nosotros consideramos que es la mejor manera de redistribución de riqueza, de que las personas tengan derecho a un trabajo digno y decente. Entonces, fíjate cómo uno empieza a tirar la cuerdita y encuentra allí una cantidad de factores. Desde el hecho de que solamente 24% de los trabajadores tienen aporte IPS, ya te das cuenta de la enorme cantidad de personas que están en un trabajo informal o en el subempleo, que es el origen de los males, porque cuando vos ves a un niño en situación de calle, tenés una familia en situación de crisis. Y cuando hablamos del hambre, en un país donde vos tirás una semilla y te sale un árbol, tendríamos que empezar un poco a evaluar cuál es el nivel de educación que tiene esa familia, porque a veces les condenamos a repetir el círculo de pobreza. Y ya que me tocaste el tema de los políticos, te diría que bueno repensar un poco sobre esta política clientelar y prebendaria, en donde entregan un kit de parto como si fuera un favor político, donde en el momento de la pandemia, cuando todos nos movilizamos para entregar un plato en tu familia, te preguntaban, gracias,
por quién tengo que votar. Y ahí te das cuenta del daño gigantesco que le hacemos a la sociedad y a la generación que está hoy iniciando. Entonces, esa manera maquiavélica de manejar los recursos debería de ser analizada. Y como te digo, insisto mucho en esto, yo creo que tiene que ser una conversación mucho más armónica entre los tres sectores. El Estado, que necesita políticas de Estado y no solo de gobierno; el sector social, donde estamos todos, estamos las familias y la academia; y por otro lado, el sector empresarial, el sector privado, que tiene muchísimo que contribuir, porque generando trabajo decente y trabajo digno es cuando generamos también bienestar a las familias. Quiero sumar esto porque es muy importante lo que dice Gloria, me parece. ¿Cuál es el rol del sector privado en esto? Y te voy a dar un dato muy concreto. Nuestra tasa, el hambre está muy vinculado, obviamente, a la situación de pobreza y de pobreza extrema. Claramente. La pobreza en Paraguay en el año 2001-2002 estaba alrededor del 50%, hoy está en 26.9%, sigue siendo muy alto, pero bajó mucho. La razón por la que bajó en un 85%, están los estudios, es porque la gente tuvo más ingresos, y tuvo más ingresos porque tuvo trabajo. La función del sector privado es crear empleo, y ojalá sean empleos dignos. Esa es la función del sector privado. En la medida que vos tengas un sector privado fortalecido, con capacidad de crear empleo, naturalmente ocurre esa cuestión de la pobreza empieza a bajar, por lo tanto el hambre. Esa es la función del sector privado. El hambre no se soluciona con subsidios. Por supuesto que hay cuestiones muy direccionadas que vos tenés que tomar como sociedad, porque no están en condiciones y tenés que darle ese subsidio seguramente. Pero esa no es la función del sector privado. El sector privado podrá colaborar, podrá tener programas de responsabilidad social, de filantropía. La función central del sector privado es crear la mayor cantidad posible de empleo y de riqueza, que es lo que hace que se genere ese crecimiento, ese movimiento, y la pobreza empieza a bajar, el hambre empieza a bajar. Vamos a hacer, sí. ¿Querías agregar algo? No, Mónica, yo quería agregar algo, sí. Que eso que dice Jan también tiene que ver con las tres dimensiones de la sostenibilidad, del impacto, el impacto económico, social y ambiental. Las tres tienen que estar acompañadas, pero básicamente si no hay desarrollo social, económico, si no hay un crecimiento económico, las otras dos no existen. Entonces, la primera responsabilidad de las empresas es ser rentables. Sí. Y generar valor económico. Esa es su primera responsabilidad, porque si no tenemos la capacidad de desarrollar un valor económico, ¿de qué desarrollo social me estás hablando? Y si no hay desarrollo social, el ambiente va a la China, ¿verdad? O sea, la gente tiene que subsistir y subsiste a cualquier costa. Entonces, el ambiente es también como el último en la cadena que va a ser impactado. Entonces, sí, ese es el rol de las empresas, generar un valor económico. Lo que sí nosotros hoy estamos diciendo es de qué manera, no a cualquier costo. No a cualquier costo, sino observemos también el impacto social y el impacto ambiental que esa riqueza nos genera. Vamos a seguir hablando del desarrollo económico sostenible a la vuelta de la pausa. Estamos en la última parte de En Contexto y hoy con representantes de la Asociación de Empresarios Cristianos, quienes llevaron adelante un congreso muy importante. Ya estamos en las conclusiones, tenemos unos últimos minutos, así que bueno, Ian, ¿querés dar algunas reflexiones, conclusiones respecto a lo que fue esta experiencia? Te escuchamos. La razón de ser de la ADEC es generar un espacio para que los empresarios puedan formarse de manera integral, y entendemos que el empresario es un actor clave y juega un rol fundamental en la transformación de la sociedad, porque crea riqueza, porque crea empleo digno, por todo lo que estuvimos hablando. Con este tipo de congresos lo que nosotros queremos mostrar, queremos plantear es por dónde va hoy ser empresario, por dónde va hoy tener una empresa exitosa. ¿Qué significa eso hoy? Y la palabra sustentabilidad o sostenibilidad es clave, entendida como el proceso de creación de valor económico, social y ambiental que hoy debe plantearse de manera integral. Esa es la nueva regla de juego de la competitividad. Si no entendemos eso, vamos a tener problemas para insertarnos en los mercados, para poder seguir creciendo, para ser exitosa, digamos. Pero también tiene implícito un componente muy importante ético. Y para la ADEC esto es muy importante también, la ética, digamos. Y es un componente ético de responsabilidad intergeneracional. Tenemos que ser responsables en esta generación de lo que le estamos dejando
a las generaciones futuras. Eso muchas veces lo entendemos muy fácilmente con nuestros propios hijos, porque hacemos un esfuerzo por generar capacidades para que ellos se puedan desenvolver positivamente en el futuro. Pero hay que entenderlo también como sociedad. Claro. Entonces, esos son los planteamientos centrales que nosotros estamos planteando. A partir de ahí, obviamente, hay un montón de temas que surgen. El tema climático, el tema de la agricultura sostenible, el tema de la economía circular. Y vamos a seguir generando espacios en donde vamos a seguir discutiendo, debatiendo, trayendo buenas prácticas, mostrando lo que se está haciendo. Y esa es la manera que tiene la ADEC de contribuir a ese proceso de la formación integral de un actor tan clave para el desarrollo de la sociedad que es el empresario. Bueno, Mónica. Bueno, yo dos frases nomás. Una que no es mía, que me encanta repetir y que la dijo un pionero de la sustentabilidad hace muchos años, que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y la otra frase con la que quiero cerrar es que solos vamos a llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Entonces es importante la conciencia de lo colectivo, de trabajar juntos, multisectorialmente, porque no hay otra forma de construir sostenibilidad. Y ese es un aspecto súper importante, la colaboración, la cooperación y la conciencia colectiva. Gloria. Evidentemente la ADEC tiene como propuesta de valor para sus asociados y es el motivo, yo creo, por el cual las personas y las empresas se asocian, el hecho de que comulgamos valores. Esos valores son de la ética, son del respeto, de la dignidad, de la decencia, de la manera en la que queremos generar empresa y hacemos negocios. Y por supuesto que la mirada de sostenibilidad está en el cuidado a la persona. Entonces, cuando evaluamos empresa, tenemos que entender de que se trata de enfrentar riesgos, como cualquier emprendimiento, aportar capital, pero por sobre todo entender de que el retorno, esa rentabilidad que busca el empresario, no es ni a cualquier coste, ni tampoco es para la inmediatez que a veces se requiere cuando uno mira solo el balance o solo un ejercicio. Cuando vemos a las siguientes generaciones, lo primero que pensamos es en nuestros propios hijos. Y cuando vemos a la cantidad de jóvenes en nuestro país, nos surge la preocupación de no se generan suficientes fuentes de empleo para toda la cantidad de jóvenes que anualmente van terminando desde el bachiller hasta la universidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Desde esa comunión de miradas con los empresarios es que empezamos a evaluar tanto la responsabilidad social como la sostenibilidad, como también otros ejes que son fundamentales para incidir en el clima de negocios. Es por eso que a veces somos muy críticos con algunas situaciones específicas, como por ejemplo corrupción, pero principalmente impunidad, porque creemos que esto incide de una manera muy negativa en lo que es la manera de hacer negocios. Por otro lado, ¿cómo podemos contribuir? Tenemos que fortalecer a las instituciones que tenemos en el país. Y para eso nada mejor que trabajar en lo que es también educación cívica de toda la población. Imagínense que las empresas podamos comprender ese rol protagónico que tenemos de trabajar con clientes, con proveedores y principalmente con nuestro público interno, con los colaboradores. Si todos nos ponemos de acuerdo en el país que queremos, imagínense el país que podríamos vivir y realizar diariamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Gloria, Mónica, Ian, un gusto realmente poder hablar de estos temas aquí en Contexto. Mañana está con ustedes Estela Ruiz Díaz y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en las pantallas de NPI.